Buenos días, bienvenidos a nuestro canal de innovación educativa de UTEC. Soy Mauricio Power, coordinador de innovación y calidad educativa. Y el día de hoy tenemos a un gran experto con nosotros, Anastasis Kosanitis, PhD en educación, viene con Universia, un partner nuestro, y estamos trabajando en esta semana un taller de evaluación por competencias. Anastasis, bienvenido a Lima. Gracias. Qué gusto tenerte. Contento de estar aquí. Tenemos algunas preguntas que han surgido a partir de esta conversación con los profesores, ¿no? Por ejemplo, ¿qué es una competencia? ¿Qué cosa no es una competencia? La principal distinción es que vamos a tratar de identificar lo que los egresados puedan hacer, pero que esté a un nivel más allá, más por encima, digamos, de los cursos o de las asignaturas. La idea con las competencias ahora es identificar lo que va a poder hacer, pero combinando, digamos, todo lo que ha aprendido y todo lo que puede hacer adentro de cada asignatura. Entonces, lo definimos como un saber actuar complejo, donde el estudiante se va a enfrentar a situaciones complejas del mundo real y lo que va a proponer como solución va a tener sentido. Esa es básicamente la diferencia entre lo que podemos considerar como una competencia que apunta a nivel carrera, al nivel programa, a comparación a un resultado de aprendizaje, un objetivo de aprendizaje que es más puntual adentro de una asignatura. Entonces podríamos decir que estamos desarrollando capacidades, cómo calcular tal cosa, cómo aplicar tal método. Bueno, la competencia es que el estudiante sepa aplicar, pero sepa cuándo tiene que aplicarlo. Entonces no es de decirle, oye, aplica tal método por favor frente a esa situación, pero más bien que él desarrolla su capacidad de encontrar qué capacidad, qué conocimiento, qué modelo, etcétera, va a utilizar para dar una solución pertinente, adecuada a cada una de esas situaciones. Que esas situaciones, por cierto, la definición de la competencia nos dice que forma parte de una familia de situaciones, es decir, adentro de una área específica a lo que él estudió. Entonces, si es una situación de ingeniería, por ejemplo, para los ingenieros, pues vamos a contratar a un ingeniero para darles una solución. Básicamente eso es lo que es una competencia, ¿no? Entonces, básicamente tenemos que tener en cuenta, si vemos la taxonomía de Bloom, los tres últimos niveles, ¿no? Analizar, evaluar y crear. Es muy cierto. Entonces, un saber actuar complejo, generalmente cuando vemos la redacción de cómo está redactada la competencia, podemos ubicar el verbo, porque generalmente utilizamos un verbo, se ubica a esos niveles superiores, que es análisis, evaluación y creación. Exacto. Tienes razón y por eso sigue siendo útil la taxonomía de Bloom, claro, para escoger los métodos de enseñanza, los métodos de evaluación para alinearlos con esos niveles. Por ejemplo, cuando tú tienes competencias donde te dicen conocimientos de matemáticas, ciencias e ingeniería, eso no es una competencia. Sí, desafortunadamente a algunas personas que redactaron algunos documentos y están propuestos en los diferentes países, pues hicieron un trabajo sin necesariamente estar acompañados con expertos en pedagogía. Entonces, claro, no, los conocimientos en sí no es una competencia, ¿sí? Son recursos, son cosas que necesito para poder ser competente. ¿Sí? No estamos quitando los conocimientos, al contrario, los conocimientos tienen un lugar muy importante, pero no podemos definir una competencia apuntando a conocimientos. Exacto. ¿Por qué crees que ha cobrado tanta relevancia, ¿no?, en estos últimos años, ¿no? Veía por ahí que nos mostrabas un informe sobre Dancing with Robots, ¿no? ¿Por qué ha cobrado tanta relevancia, a diferencia de las últimas décadas, ¿no?, en estos años, trabajar por competencias? Principalmente yo creo la razón es que queremos que los estudiantes desarrollen esas habilidades de orden superior
para enfrentarse a situaciones complejas. Hoy las situaciones son mucho más complejas, que no es suficiente aplicar quizás conocimientos de solo una disciplina o algunas técnicas que anteriormente funcionaban. Entonces necesitamos personas capaces de hacer ese análisis y poder escoger adentro de lo que existe como conocimiento, como recursos, ¿no? Como herramientas para poder enfrentarse a esas situaciones. Yo creo que esa es la razón número uno. Es decir, cómo quizás en algunas situaciones necesito innovar o necesito poner en marcha una creatividad que me da un resultado que anteriormente no lo tenía. Claro, porque el ser humano tiene obviamente estas habilidades que las máquinas no las tienen, ¿no? Que es pensar en problemas más complejos. Es decir, una máquina, tú le pones el input y te puede arrojar el resultado, ¿no? Tal vez eso no funcionaba décadas atrás porque no había esos desarrollos tecnológicos, pero ahora que los hay, Correcto, ¿no? correcto. Tenemos que en nuestras clases empezar a pensar realmente cómo nuestros alumnos tienen que estar relevantes todavía en las siguientes décadas. Exacto. Sí, es un alcance que va más allá de los últimos o próximos años cuando el estudiante sale de la universidad, de las carreras. Él mismo seguir siendo capaz de actualizarse, ¿sí? De poder seguir siendo competente, ¿no? En el mundo laboral, y el estudiante no se queda solo con una cantidad de conocimientos que durante los 4 o 5 años que estuvimos con él, pero con la capacidad justamente de poder identificar huecos en sus conocimientos y para poder de manera autónoma desarrollarlos, integrarlos y utilizarlos frente a situaciones. ¿La nota te asegura realmente el desarrollo de una competencia? Sí, lo que pasa con la nota es que estamos acostumbrados a sistemas que nos piden notas, una cifra, ¿verdad? Esa cifra generalmente viene detrás de evaluaciones, un examen, un trabajo, etc. Y hacemos la suma de esa nota y decimos que por debajo de esa nota el estudiante no logró el curso, tiene que repetirlo, ¿verdad? Ahora, en la lógica de las competencias, eso pierde un poquito su sentido, porque una persona o es competente o no lo es. Entonces, decir a una persona, sí, eres 75% competente, no tiene sentido, ¿sí? Claro. Pero la lógica de las competencias nos dice, o sí eres competente o no lo eres. Entonces, pongamos la nota donde está esa límite de si eres competente y no eres competente. Y ya, con eso vamos a seguir utilizando las notas para el sistema, que no ha cambiado. Tenemos estos cursos que a veces son de primeros ciclos, ¿no? Que suelen ser masivos. Es decir, tal vez ninguna universidad se salva de que el primer ciclo sus cursos sean masivos. Puede ser que en estos cursos en realidad no estemos buscando realmente ahí evaluar las competencias. ¿Es así? Tiene razón, y son decisiones de cada carrera, cómo va a organizar su currículum, cómo va a organizar su malla y todos sus recursos. Lo que quizás hay que aclarar es que no es necesario evaluar las competencias en todos los cursos. Y puede ser posible que algunos cursos estén ahí porque están dando conocimientos y vamos a evaluar los conocimientos. Queremos saber si los estudiantes han desarrollado esos conocimientos. El error sería de solo verificar esos conocimientos. Entonces, en algunos momentos, algunos cursos quizás son más propicios a evaluar competencias, es decir, de ir más allá de los contenidos de esa asignatura, donde permitimos al estudiante de pensar, reflexionar, analizar, combinar sus conocimientos para enfrentarse a situaciones complejas, aproximándonos a esa competencia, a esas competencias. Entonces sí, es totalmente normal y va a suceder. Claro, porque como ser humano nosotros tendemos a aprender en una especie de continuum, ¿no? Como una ola en la cual primero tenemos tal vez un aprendizaje superficial
o surface learning, como le llaman, y después tenemos un aprendizaje más profundo, ¿no? Deep learning. Entonces, sí, es normal, es normal. Entonces hay que ver la formación como una espiral donde el estudiante en un momento le pedimos de enfrentarse a una situación. Esa situación probablemente la controlamos de manera artificial para quitarle la complejidad, ¿sí? Pero por lo menos es una primera aproximación. Quizás después de un semestre o dos, otra vez volvemos a trabajar esas mismas competencias, ¿sí? Y ahora, claro, ya dio la vuelta el estudiante una vez, ya tiene más conocimientos y esa primera experiencia, donde en la segunda vez que va a enfrentarse a situaciones similares, tratando de movilizar esas mismas competencias, lo puede hacer de manera mejor, Claro. o de manera más eficiente, o de manera enfrentarse a problemas más complejos. Y ahí vamos avanzando. Y va a seguir avanzando así toda su vida. No es que para desarrollar sus competencias después de los 4 o 5 años que dura la carrera. La pregunta que siempre hacen es ¿cuál es la evidencia, ¿no?, que respalda que esto realmente funciona, ¿no? Es decir, que no dentro de 5 años las tendencias van a cambiar y luego tenemos que volver a hacer otro trabajo. Sí, ahí quizás hay que salir de las paredes de la universidad y tener información también del medio laboral. Entonces, entre una situación a un cierto tiempo, tratar de compararlo a una situación a un tiempo más avanzado, y todo eso sobre la base de la información de los stakeholders, de los empleadores, etc. Y también yo creo que lo que va a impactar también es no solo lo que está sucediendo a nivel nacional, pero también a nivel internacional. Entonces, si un sistema educativo cambia su manera de formar a los estudiantes y que tengan más éxito y se acaparan del mercado, como sucedió en los años 80 con los países asiáticos, donde formaban y siguen formando a sus estudiantes solo para memorizar, replicar y bajar los costos. Entonces, son movimientos así, no solo locales, pero movimientos a nivel internacional que nos obliga a quizás pensar en la formación y cómo mejorarla para mantener nuestra calidad de vida. ¿Qué le puedes recomendar a un profesor que quiere realmente integrar en su clase evaluaciones auténticas, ¿no?, con la cual puedan realmente evaluar las competencias de sus alumnos? Paso número 1, formarse. Hay que ir a buscar los servicios pedagógicos en cada universidad, en cada unidad donde trabajan, para informarse de qué existe, porque sí hay más opciones que solo un examen. Luego formarse, y si pueden tener un acompañamiento, eso sería lo ideal. Entonces, acompañar a sus profesores a la hora que tienen que implementar esas nuevas maneras de evaluar, para asegurarse que si sucede un problema o algo pasa, que alguien le puede decir por qué pasó eso y cómo mejorarlo. Pero la formación es el primer paso. Anastasis, muchas gracias por esta conversación y bueno, te esperamos tenerte luego en Lima. Muchas gracias, fue un placer.